Queridos fanáticos de la Casa de los Famosos México, hoy les voy a contar una historia que va a dejarlos completamente sin palabras. Estamos hablando del error estratégico más catastrófico, más devastador y más autodestructivo que se haya visto jamás en la historia de los reality shows mexicanos. Y no estoy exagerando ni un poquito. Lo que pasó el 17 de septiembre de 2025 en la Casa de los Famosos México fue tan épico, tan increíble, tan absolutamente demoledor, que todavía hay gente que no puede creer que realmente haya sucedido. ¿El protagonista de esta tragedia griega moderna? Nada más y nada menos que José Luis Rodríguez, mejor conocido como el Guana, ese actor y comediante que llegó a la casa con fama de ser uno de los estrategas más inteligentes y calculadores de toda la temporada. Sí, el mismo Guana que había demostrado semana tras semana que sabía moverse como pez en el agua en este juego de alianzas, traiciones y maniobras políticas. El mismo que había logrado mantenerse a salvo durante semanas gracias a su astucia y su capacidad para leer el juego. Pero déjenme decirles algo, queridos televidentes. El 17 de septiembre de 2025, el Guana cometió un error tan monumental, tan espectacularmente catastrófico, que literalmente destruyó de un solo golpe todo el trabajo que había hecho durante casi 2 meses de competencia. Y no solo eso, sino que además se llevó entre las patas a sus dos únicos aliados restantes, condenando al cuarto día a una muerte lenta y agonizante que todavía estamos presenciando. Si ustedes son de esos fans que viven respirando cada segundo del 24/7 de VX, que analizan cada movimiento estratégico, que entienden las complejidades del juego y que aprecian cuando alguien hace una jugada maestra, entonces prepárense porque lo que van a escuchar hoy va a revolucionar por completo su comprensión de lo que significa un error estratégico en un reality show. Y si están aquí porque son verdaderos adictos a la Casa de los Famosos México y no se pierden ni un detalle de todo lo que pasa en esa casa, suscríbanse ahora mismo a México Reality Report porque este error de Guana va a tener consecuencias que se van a sentir hasta el final de la temporada. Lo que están por escuchar no es solo la historia de un error, es la crónica de cómo un hombre inteligente, experimentado y astuto puede autodestruirse en cuestión de segundos por tomar una decisión impulsiva en el momento menos oportuno. Es la historia de cómo las prisas, los nervios y la soberbia pueden hacer que hasta el jugador más hábil cometa el peor error de su vida. Y créanme, cuando terminen de escuchar todos los detalles de esta debacle estratégica, van a entender por qué estamos hablando de uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión mexicana. Pero antes de sumergirnos en el análisis detallado de este error épico, necesitamos establecer el contexto que llevó a Guana a tomar la decisión más desastrosa de toda su participación en la Casa de los Famosos México. Porque para entender la magnitud de lo que pasó, primero tenemos que comprender en qué situación se encontraba el cuarto día en las semanas previas a esta catástrofe estratégica. Recordemos que para mediados de septiembre de 2025, el cuarto día había pasado por una serie de eliminaciones devastadoras que los habían reducido de ser un equipo de 7 integrantes a quedar con apenas 3 supervivientes, Guana, Dalila Polanco y Siki Clement. Habían perdido a figuras importantes como Facundo, que era considerado el líder espiritual del grupo, y a otros participantes que habían aportado diferentes fortalezas al equipo. Mientras tanto, el cuarto noche se había mantenido prácticamente intacto, conservando a la mayoría de sus miembros originales y demostrando una cohesión y una estrategia grupal que los había convertido en la fuerza dominante dentro de la casa. Tenían números, tenían el favor del público, tenían estrategias bien coordinadas y lo más importante, tenían la confianza que da saber que están ganando. En este contexto, Guana se había posicionado como el cerebro estratégico del cuarto día. Era el quien diseñaba las jugadas, quien calculaba los votos, quien intentaba encontrar formas creativas de mantener a sus compañeros fuera de peligro. Y hay que reconocer que durante varias semanas había hecho un trabajo excepcional. Sus estrategias habían logrado salvar a varios de sus aliados, había conseguido mantenerse fuera de las nominaciones cuando parecía imposible, y había demostrado una capacidad impresionante para leer el juego y anticipar los movimientos de sus rivales. Pero aquí viene el primer factor que contribuyó a su caída, la presión. Semana tras semana, Guana había tenido que cargar con el peso de ser prácticamente el único responsable de mantener vivo al cuarto día. Cada nominación era una batalla cuesta arriba, cada voto era una lucha por la supervivencia, cada estrategia tenía que ser perfecta porque ya no había margen de error. Esta presión constante había comenzado a hacer mella en su capacidad de toma de decisiones. Los espectadores más observadores del programa habían notado que en las últimas semanas, Guana parecía más ansioso, más desesperado por encontrar soluciones mágicas que revirtieran la desventaja numérica de su equipo. Y aquí entra el segundo factor crucial, la soberbia. Guana había tenido tanto éxito con sus estrategias anteriores que había comenzado a desarrollar una confianza excesiva en su capacidad para manipular el juego. Creía que podía calcular todos los escenarios posibles, que podía prever todas las reacciones de sus compañeros, que podía diseñar jugadas tan complejas y brillantes que nadie más las entendería hasta que fuera demasiado tarde.
Esta combinación de presión extrema y confianza excesiva fue lo que llevó a Wan a intentar implementar lo que él consideraba su obra maestra estratégica, una maniobra tan compleja, tan audaz, tan aparentemente brillante, que podría cambiar completamente el rumbo de la competencia y darle al cuarto día una oportunidad real de llegar a la final. Pero antes de revelarles en qué consistía exactamente esta estrategia y cómo salió espectacularmente mal, necesitamos entender el contexto específico de la semana del 17 de septiembre. Esa semana había comenzado con Abelito ganando el liderazgo, lo que le daba inmunidad y el poder de salvación. Para el cuarto día, esto era tanto una oportunidad como una amenaza. Una oportunidad porque Abelito no era necesariamente hostil hacia ellos, pero una amenaza porque tampoco era su aliado incondicional. Además, esa semana se había implementado una variante en las reglas de nominación que añadía un elemento de incertidumbre al proceso. Algunos participantes habían ganado beneficios durante la función de cine de terror que les daban ventajas en las nominaciones. Específicamente, Wana, Siki, Aldo y Abelito habían obtenido ciertos privilegios que podrían influir en el resultado final de las nominaciones. En este contexto lleno de variables e incertidumbres, Wana vio la oportunidad perfecta para implementar su plan maestro. Y aquí es donde tenemos que darle crédito por su ambición, porque lo que estaba intentando hacer era genuinamente inteligente en teoría. Su idea era crear una situación de empate estratégico que obligara a ciertos participantes a mostrar sus verdaderas lealtades y que, al mismo tiempo, protegiera a los miembros del cuarto día. La estrategia de Wana se basaba en una lectura muy específica de cómo funcionan las matemáticas de las nominaciones en la Casa de los Famosos México. Él había calculado que si lograba distribuir los puntos de una manera muy particular, podría crear un empate a 0 puntos entre ciertos participantes del cuarto noche, lo que los pondría en una posición vulnerable y al mismo tiempo mantendría seguros a Dalila y Siki. Era una estrategia de alta complejidad que requería una ejecución perfecta y una coordinación precisa con sus aliados. Wana había pasado horas calculando todas las posibles combinaciones de votos, anticipando las decisiones de cada participante, diseñando contingencias para diferentes escenarios. En su mente, había encontrado la jugada perfecta que podría cambiar todo el juego. Pero aquí viene el problema fundamental de las estrategias demasiado complejas. Dependen de que todo salga exactamente como se planificó, y en un reality show lleno de emociones, presiones y decisiones impulsivas, las cosas rara vez salen exactamente como se planifican. El plan de Wana requería que nominara de una manera muy específica, dando ciertos puntos a ciertos participantes en un orden muy preciso. También requería que sus aliados siguieran exactamente las instrucciones que él les había dado, sin desviarse ni un milímetro del plan original. Y aquí es donde aparece el primer error en la cadena de decisiones que llevó al desastre. Wana no había comunicado su estrategia con la claridad suficiente. Dalila y Siki sabían que tenían que seguir ciertas pautas, pero no entendían completamente la lógica detrás de las decisiones que Wana les estaba pidiendo que tomaran. Esta falta de comunicación clara se debía en parte a la paranoia que se había apoderado del cuarto día. Después de tantas eliminaciones y traiciones, Wana había comenzado a desconfiar incluso de las conversaciones privadas con sus propios aliados. Temía que las cámaras captaran demasiados detalles de su estrategia y que la información llegara a oídos del cuarto noche. Entonces, cuando llegó el momento crucial de las nominaciones del 17 de septiembre, Wana entró al confesionario con su plan perfectamente trazado en su mente, pero sin la certeza absoluta de que sus aliados fueran a ejecutar su parte del plan con la precisión necesaria. Y aquí es donde la presión, los nervios y la complejidad excesiva de su estrategia se combinaron para crear la tormenta perfecta. Cuando la jefa le pidió que diera sus puntos de nominación, Wana comenzó a implementar su plan, pero a medida que iba nominando, se dio cuenta de que algo no estaba saliendo como él había calculado. En un momento de pánico, creyendo que tenía que ajustar su estrategia sobre la marcha para compensar por las desviaciones que estaba percibiendo, Wana tomó una decisión de último segundo que cambió completamente la distribución de puntos que había planificado. Y aquí viene la parte que todavía me da escalofríos cada vez que la recuerdo. En lugar de darle puntos a los miembros del cuarto noche como había planificado originalmente, Wana decidió dárselos a Dalila Polanco y Siki Clement, es decir, a sus propios aliados, a las únicas dos personas en toda la casa que estaban de su lado, a los únicos supervivientes del cuarto día además de él mismo. Imaginen la confusión y el horror que debió sentir cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Durante semanas había estado luchando desesperadamente por mantener seguros a Dalila y Siki, había diseñado estrategias complejas para protegerlos, había sacrificado sus propias posibilidades en varias ocasiones para salvarlos, y ahora, en un momento de pánico y confusión, acababa de condenarlos él mismo a la placa de nominados. Pero lo peor de todo es que no se dio cuenta inmediatamente de la magnitud de su error. Salió del confesionario todavía creyendo que había logrado implementar alguna versión de su estrategia original, todavía esperando que de alguna manera las matemáticas funcionaran a su favor. No fue hasta que se anunciaron los resultados finales de las nominaciones que la realidad lo golpeó como un martillazo en la cara.
Los 4 nominados de esa semana eran Aaron Mercuri, Dalila Polanco, El Wana y Siki Clement. Es decir, los 3 miembros del cuarto día más un solo miembro del cuarto noche. En otras palabras, Wana había logrado exactamente lo contrario de lo que pretendía. En lugar de proteger a su equipo y poner en peligro al equipo rival, había puesto a todo su equipo en riesgo y había mantenido seguros a casi todos sus rivales. La reacción inmediata de Dalila y Siki fue de shock total. No podían entender cómo era posible que su propio aliado, el supuesto cerebro estratégico del equipo, el hombre que se suponía que los iba a proteger, los hubiera mandado directamente al matadero. Y aquí viene una de las escenas más dolorosas que hemos visto en toda la temporada, Dalila y Siki preguntándole a Wana qué había pasado, exigiéndole una explicación de por qué los había nominado, y Wana teniendo que reconocer que había cometido un error, que se había confundido, que había arruinado todo. Pero la cosa se pone aún peor cuando entendemos las implicaciones estratégicas de este error. No se trataba solo de que los 3 miembros del cuarto día estuvieran nominados esa semana, sino de que prácticamente se había garantizado que uno de ellos sería eliminado el domingo siguiente. Pensémoslo matemáticamente, con 3 miembros del cuarto día en la placa contra solo uno del cuarto noche, y sabiendo que el público mexicano había demostrado consistentemente su preferencia por los participantes del cuarto noche, las posibilidades de que Aaron Mercuri fuera eliminado eran mínimas. Esto significaba que el domingo 21 de septiembre, el cuarto día perdería a otro de sus miembros, quedando reducido a apenas 2 supervivientes. Y con solo 2 personas restantes, las posibilidades de que pudieran competir efectivamente contra un cuarto noche que todavía tenía 5 o 6 miembros se volvían prácticamente nulas. En otras palabras, con su error del 17 de septiembre, Wana no solo había puesto en riesgo inmediato a sus aliados, sino que había sentenciado de muerte al cuarto día como fuerza competitiva en la Casa de los Famosos México. Y aquí es donde tenemos que analizar no solo el error en sí mismo, sino la reacción de Wana cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Porque una cosa es cometer un error, y otra muy diferente es cómo respondes a ese error cuando te das cuenta de las consecuencias. Durante la cena de nominados de esa noche, que es ese momento íntimo donde los participantes en riesgo se sientan a reflexionar sobre su situación, Wana tuvo que enfrentar cara a cara a las personas a las que había perjudicado con su error. Y aquí tenemos que darle crédito por su honestidad, porque Wana no intentó justificar su error, no inventó excusas, no culpó a otros factores. Reconoció abiertamente que se había equivocado, que había cometido un error de cálculo, que había tomado una decisión impulsiva que había perjudicado a su propio equipo. Las palabras exactas de Wana durante esa cena fueron devastadoras en su simplicidad y honestidad. Gracias al cambio que hice a última hora pensando en crear un empate a 0 del otro lado, pues me traje entre las patas a Dalila y a Siki. Una confesión que resumía perfectamente la tragedia de su error. Había tenido las mejores intenciones, había intentado implementar una estrategia brillante, pero había fallado espectacularmente en la ejecución. Pero lo que más impactó a los espectadores fue ver la emoción genuina en los ojos de Wana cuando tuvo que asumir la responsabilidad por su error. Este hombre, que había sido un estratega frío y calculador durante toda la competencia, de repente se mostraba vulnerable, humano, quebrado por el peso de haber defraudado a las personas que más confiaban en él. Si alguien tiene que salir muy merecido me lo tendría yo, por poner a mi equipo en la placa, dijo Wana en uno de los momentos más emotivos de toda la temporada. Era la confesión de un hombre que entendía perfectamente las consecuencias de sus acciones y que estaba dispuesto a asumir el costo personal de su error. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la reacción de Dalila y Siki ante este reconocimiento de culpabilidad nos dice mucho sobre la calidad humana de estos participantes. Dalila, que tenía todo el derecho del mundo a estar furiosa con Wana, decidió mostrar comprensión y perdón. Entendió que los errores pasan, que la presión de la competencia puede hacer que cualquiera tome decisiones equivocadas, y que lo importante era seguir adelante como equipo. Siki, por su parte, aunque obviamente afectado por encontrarse nominado nuevamente, también mostró madurez al no culpar excesivamente a Wana por la situación. Reconoció que el juego es complicado, que las estrategias no siempre salen como se planean, y que todos habían cometido errores en algún momento de la competencia. Esta reacción magnánima de sus compañeros hizo que el arrepentimiento de Wana fuera aún más profundo. Ver que las personas a las que había perjudicado estaban dispuestas a perdonarlo y a seguir confiando en él como aliado hizo que se diera cuenta de la verdadera magnitud de su responsabilidad. Pero el impacto del error de Wana trasciende lo meramente estratégico. Su confesión pública de culpabilidad y su muestra de vulnerabilidad emocional cambiaron la percepción que tenía el público sobre él. Hasta ese momento, Wana había sido visto como un jugador inteligente pero algo frío, alguien que calculaba cada movimiento y que rara vez mostraba sus emociones. Pero verlo quebrado por la culpa, llorando por haber defraudado a sus amigos, pidiendo perdón con genuina emoción, lo humanizó ante los ojos de millones de espectadores. Esta humanización tuvo un efecto paradójico.
Aunque su error había puesto en peligro su permanencia en el programa, su honestidad al admitir el error y su emoción genuina al pedir perdón le ganaron el respeto de muchos fans que antes no lo apoyaban. Comenzaron a circular mensajes en redes sociales reconociendo la honestidad de Wanna, elogiando su capacidad para asumir responsabilidad por sus errores, y expresando admiración por la forma madura en que había manejado una situación tan complicada. Pero más allá de la percepción pública, el error de Wanna y su posterior confesión tuvieron un impacto profundo en la dinámica interna de la casa. Los miembros del Cuarto Noche, que habían visto a Wanna como un rival peligroso y calculador, de repente lo vieron como un ser humano que había cometido un error y que estaba sufriendo las consecuencias. Varios de ellos se acercaron a expresarle su respeto por la forma en que había manejado la situación. Incluso participantes que habían sido críticos con él reconocieron que se necesita valor para admitir públicamente un error de esa magnitud. Esta nueva percepción de Wanna como un hombre honesto y vulnerable, en lugar de un estratega frío y manipulador, cambió sutilmente las relaciones dentro de la casa. Ya no era visto como una amenaza que debía ser eliminada inmediatamente, sino como un competidor respetable que había cometido un error humano. Pero volvamos al aspecto estratégico de la situación, porque las consecuencias del error de Wanna se extendieron mucho más allá de esa semana específica. Su error no solo puso en riesgo inmediato a los 3 miembros del Cuarto Día, sino que alteró fundamentalmente el equilibrio de poder en la casa para el resto de la competencia. Con el Cuarto Día prácticamente destruido como fuerza competitiva, el Cuarto Noche se encontró en una posición de dominio casi absoluto. Ya no tenían que preocuparse por estrategias complejas o jugadas sorpresivas del equipo rival, porque ese equipo había quedado reducido a solo 2 o 3 supervivientes sin capacidad real de resistencia. Esta nueva realidad estratégica tuvo implicaciones importantes para todos los participantes restantes. Los miembros del Cuarto Noche comenzaron a pensar menos en términos de equipo contra equipo y más en términos de posicionamiento individual para la recta final de la competencia. Al mismo tiempo, los supervivientes del Cuarto Día se vieron obligados a replantearse completamente su estrategia. Ya no podían pensar en términos de victoria grupal, sino que tenían que enfocarse en la supervivencia individual y en encontrar maneras de integrarse con miembros del Cuarto Noche. Y aquí es donde vemos otro aspecto interesante de toda esta situación, como el error de Wanna paradójicamente podría haber sido beneficioso para él a largo plazo. Al destruir accidentalmente la estructura de equipos que había dominado la competencia hasta ese momento, Wanna se encontró en una posición donde podía ser visto como un jugador individual en lugar de como el líder de una facción rival. Esto le abrió oportunidades de formar nuevas alianzas, de posicionarse como un free agent valioso, de demostrar su lealtad a nuevos aliados precisamente porque ya no tenía un equipo sólido que lo respaldara. Pero analicemos también el impacto psicológico que tuvo este error en el propio Wanna. Para alguien que había basado toda su identidad en la competencia en ser el cerebro estratégico del Cuarto Día, cometer un error de esa magnitud fue devastador para su autoestima y su confianza. Durante los días siguientes al error, los espectadores del 24/7 notaron un cambio significativo en el comportamiento de Wanna. Estaba más callado, más reflexivo, menos dispuesto a proponer estrategias complejas. Era como si hubiera perdido la confianza en su capacidad de toma de decisiones estratégicas. Esta pérdida de confianza tuvo efectos contradictorios. Por un lado, lo hizo más humilde y más dispuesto a escuchar las opiniones de otros, lo que mejoró sus relaciones interpersonales. Por otro lado, lo hizo menos efectivo como estratega, justo en el momento cuando más necesitaba encontrar maneras creativas de mantenerse en la competencia. Pero tal vez el aspecto más fascinante de toda esta situación es cómo el error de Wanna se convirtió en una lección magistral sobre la psicología de la toma de decisiones bajo presión. Su error ilustra perfectamente cómo la presión extrema puede hacer que hasta las mentes más brillantes cometan errores básicos. Los expertos en psicología del deporte y en toma de decisiones han analizado el caso de Wanna como un ejemplo clásico de cómo la ansiedad por el rendimiento puede llevar a la parálisis por análisis, donde una persona que normalmente toma decisiones excelentes de repente se encuentra incapaz de ejecutar hasta las tareas más simples. El hecho de que Wanna hubiera tenido tanto éxito con estrategias anteriores había creado una presión adicional para seguir siendo brillante, para seguir sorprendiendo, para seguir demostrando que era el mejor estratega de la casa. Esta presión autoimpuesta fue probablemente un factor contribuyente en su error final. Y aquí tenemos que hablar sobre algo que muchos fans del programa no consideran, la diferencia entre inteligencia estratégica y ejecución bajo presión. Wanna había demostrado repetidamente que tenía la inteligencia estratégica para diseñar jugadas brillantes, pero el error del 17 de septiembre demostró que hasta las mentes más brillantes pueden fallar en la ejecución cuando están bajo presión extrema. Esta distinción es importante porque nos ayuda a entender que el error de Wanna no fue necesariamente una reflexión de su capacidad intelectual o estratégica, sino más bien una consecuencia de las condiciones extremas bajo las cuales estaba operando. Pero volvamos a analizar las consecuencias inmediatas del error, porque lo que pasó en los días siguientes al 17 de septiembre fue igualmente fascinante desde el punto de vista estratégico y humano.
Lo primero que notamos fue cómo la dinámica entre los tres nominados del cuarto día cambió después de la confesión de Wanna. En lugar de volverse unos contra otros, como podría haber pasado en una situación tan desesperada, decidieron unirse aún más y apoyarse mutuamente. Dalila, que demostró una madurez emocional impresionante, se convirtió en la mediadora del grupo, ayudando a procesar las emociones de todos y manteniendo la moral alta a pesar de las circunstancias adversas. Siki, aunque obviamente afectado por encontrarse nominado nuevamente, mostró una lealtad admirable hacia Wanna, reconociendo que los errores son parte del juego y que lo importante era seguir luchando juntos. Y Wanna, motivado por el perdón y el apoyo de sus compañeros, encontró una nueva determinación para luchar por la salvación y por encontrar maneras de reparar el daño que había causado con su error. Esta reacción grupal ante la adversidad fue uno de los momentos más emotivos de toda la temporada y demostró que, más allá de las estrategias y las alianzas, había formado vínculos humanos genuinos entre estos participantes. Pero analicemos también cómo reaccionó el cuarto noche ante esta situación. Su reacción fue interesante porque, por un lado, obviamente se beneficiaban de la autodestrucción del equipo rival, pero por otro lado, varios de sus miembros expresaron respeto genuino por la forma en que Wanna había manejado su error. Aaron Mercury, el único miembro del cuarto noche que había quedado nominado esa semana, incluso expresó cierta simpatía por la situación de Wanna, reconociendo que él también podría haber cometido un error similar bajo esas circunstancias. Esta reacción empática de algunos miembros del cuarto noche habla bien de su calidad humana, pero también revela algo interesante sobre la psicología de la competencia. Cuando tus rivales se autodestruyen, puedes permitirte ser magnánimo porque ya no representan una amenaza real. Pero tal vez el aspecto más importante de analizar es cómo este error de Wanna cambió la narrativa general de la Casa de los Famosos México 2025. Hasta ese momento, la temporada había sido dominada por la rivalidad entre dos equipos bien definidos, cada uno con sus estrategias, sus líderes, sus personalidades distintivas. El error de Wanna esencialmente destruyó esa narrativa bilateral y la transformó en algo mucho más complejo y matizado. De repente, ya no se trataba de cuarto día versus cuarto noche, sino de individuos navegando una competencia cada vez más impredecible. Esta transformación de la narrativa fue beneficiosa para el programa porque hizo que los episodios siguientes fueran más impredecibles, más emocionantes, más llenos de posibilidades inesperadas. Los espectadores ya no podían asumir que sabían quién estaría en riesgo cada semana o quiénes formarían alianzas. Y desde el punto de vista del entretenimiento televisivo, el error de Wanna y su posterior confesión proporcionaron algunas de las escenas más dramáticas y emotivas de toda la temporada. Ver a un hombre tan inteligente y calculador quebrarse emocionalmente al reconocer su error fue televisión de la más alta calidad. Pero más allá del entretenimiento, esta situación también planteó preguntas importantes sobre la ética de la competencia y sobre cómo deberíamos juzgar a las personas que cometen errores bajo presión extrema. La reacción mayoritariamente positiva del público hacia la honestidad de Wanna sugiere que los espectadores valoran la autenticidad y la vulnerabilidad por encima de la perfección estratégica. La gente se sintió más conectada con Wanna después de ver su lado humano que cuando lo veían como un estratega infalible. Esto dice algo importante sobre lo que realmente busca el público en estos programas, no solo entretenimiento superficial, sino conexiones emocionales genuinas con personas reales que están pasando por experiencias intensas. Y aquí tenemos que hablar sobre las lecciones más amplias que podemos extraer de esta situación. El error de Wanna nos enseña que en situaciones de alta presión, hasta las personas más competentes pueden fallar si no manejan adecuadamente sus emociones y si no comunican efectivamente sus planes. También nos enseña la importancia de la honestidad y la responsabilidad personal cuando cometemos errores. La forma en que Wanna manejó su error, admitiendo la culpa y pidiendo perdón, fue ejemplar y le ganó el respeto hasta de sus rivales. Pero tal vez la lección más importante es sobre la importancia de la resiliencia. A pesar de haber cometido un error devastador, Wanna no se rindió, no abandonó la competencia, no se quedó lamentándose por lo que había pasado. En lugar de eso, encontró la fuerza para seguir luchando, para seguir compitiendo, para seguir demostrando su valor como participante. Esta capacidad de recuperación ante la adversidad es probablemente más valiosa que cualquier brillantez estratégica, porque refleja el tipo de carácter que se necesita para superar los obstáculos reales de la vida. Y ahora, varias semanas después de aquel fatídico 17 de septiembre, podemos evaluar el impacto a largo plazo del error de Wanna en la competencia. ¿Realmente destruyó al cuarto día para siempre? ¿O paradójicamente los liberó de las limitaciones de pensar como equipo? La respuesta es compleja. Por un lado, es innegable que el error de Wanna aceleró la desintegración del cuarto día como fuerza competitiva unificada. Ya no pueden competir numéricamente contra el cuarto noche, ya no pueden implementar estrategias grupales complejas, ya no pueden protegerse mutuamente de manera efectiva. Pero por otro lado, la destrucción de la estructura de equipos ha liberado a los supervivientes del cuarto día para formar nuevas alianzas, para ser vistos como individuos en lugar de como miembros de una facción rival,
para demostrar su valor personal más allá de su lealtad grupal. En el caso específico de Juana, su error y la forma en que lo manejó le han dado una nueva identidad en la competencia. Ya no es solo el estratega del cuarto día, sino también el hombre que cometió un error épico, lo admitió con honestidad y siguió luchando a pesar de las consecuencias. Esta nueva identidad podría ser ventajosa para él en las etapas finales de la competencia, porque lo presenta como alguien auténtico, humilde, capaz de crecimiento personal. Estas son cualidades que los espectadores y los jurados suelen valorar en las fases finales de estos programas. Pero independientemente de cómo termine la historia de Juana en la Casa de los Famosos México, su error del 17 de septiembre ya ha asegurado su lugar en la historia del programa. Será recordado como uno de los errores estratégicos más épicos jamás cometidos en un reality show mexicano, pero también como un ejemplo de cómo manejar la adversidad con dignidad y honestidad. Y aquí tenemos que reconocer que, en cierto sentido, el error de Juana fue un regalo para todos los fanáticos de la Casa de los Famosos México. Nos dio drama, emoción, lecciones de vida, momentos televisivos memorables y una comprensión más profunda de la psicología humana bajo presión extrema. También nos recordó que estos programas, en su mejor expresión, no son solo entretenimiento vacío, sino exploración genuina de la condición humana. Ver a Juana navegar las consecuencias de su error nos enseñó sobre responsabilidad, perdón, resiliencia y la importancia de mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Y mientras la competencia continúa y vemos cómo se desarrollan las consecuencias a largo plazo del error de Juana, una cosa es segura: el 17 de septiembre de 2025 será recordado como el día que cambió todo en la Casa de los Famosos México 2025. Fue el día que un error estratégico se convirtió en una lección de vida, que un momento de debilidad se transformó en una demostración de fortaleza, que un hombre brillante nos enseñó que la verdadera inteligencia a veces consiste en reconocer nuestras limitaciones y aprender de nuestros errores. Y con esto llegamos al final de esta increíble historia de error, arrepentimiento y crecimiento personal. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que aquí en México Reality Report seguiremos analizando cada movimiento, cada estrategia, cada emoción que se viva en la Casa de los Famosos México. Porque sabemos que ustedes, al igual que nosotros, entienden que este programa ha trascendido el simple entretenimiento para convertirse en un espejo de la experiencia humana, un laboratorio social donde podemos aprender sobre nosotros mismos y sobre la importancia de mantener nuestra humanidad incluso en las situaciones más competitivas. Suscríbanse a México Reality Report, activen la campanita de notificaciones y acompáñenos en este viaje extraordinario que es la Casa de los Famosos México 2025. Porque la historia de Juana nos enseñó que los errores más grandes pueden convertirse en las lecciones más valiosas, y nosotros queremos seguir aprendiendo junto con ustedes. Hasta la próxima, y que viva la Casa de los Famosos México.